Pues muy buenos días, estimado auditorio. Estamos en su sección La Entrevista de la emisión del día de hoy de su programa La Verdad sobre la Mesa. Sección que, como todas y todos ustedes saben, está orientada a platicar con personajes de la sociedad zacatecana. Personajes de diferentes ámbitos y de diferentes trincheras. Universitarios, investigadores, artistas, comerciantes, deportistas, prestadores de servicios, en fin, el amplio mosaico de personajes de nuestro Zacatecas. Fieles, como siempre, a ese concepto, estamos, pero verdaderamente con un auténtico zacatecano en la vida de Zacatecas. Estamos con Juan Miguel González, mejor conocido, popularmente conocido como el Macalángelo. ¿Cómo está mi Macalángelo? Vamos a saludarlo, señor licenciado. Eso es un gusto. En realidad, estimado auditorio, y seguramente ya muchos que están viendo la imagen coincidirán conmigo, que hablar del Macalángelo, pues es de hablar de un personaje que ha acompañado una parte importante de la historia reciente de Zacatecas. Con él podemos hablar de muchas cosas. Podemos hablar de personajes destacados de Zacatecas, de algunos que les gustan la bohemia, podemos hablar de personajes en el deporte, podemos hablar de exgobernadores, podemos hablar de muchos temas. Un hombre y como el tiempo es reducido, bueno, vamos a necesitar de hablar, no tanto desafortunadamente, pero yo quisiera empezar, mi buen Macalángelo, Miguelito, que me dijera cómo está. Hemos sabido que ha tenido algunos problemas de salud, pero ahí lo vemos ya echándole ganas para adelante. ¿Cómo va? No, pues ya, vamos ya avanzando. Me duró 5 meses, la abierta de la herida no cerraba, pero ya me encontré a una buena enfermera hace unos 2 meses y ya se cicatrizó la... Entonces tuvo una operación, una cirugía. Sí, me quitaron una prótesis que traía de cadera, entonces la rechazaba mi cuerpo y entonces ya me dejaron sin fémur ni nada, así nomás me la quitaron y ya, que así que ya cicatrizando todo, que así voy a poder caminar, sabes, si será así. Pero entonces ya después del problema, pues para la cicatrización le dicen venturosamente que ya cicatrizó, ya cerró. Sí. Ajá. Y entonces tengo mi médico, lo estoy viendo en lo particular, porque me operaron en una institución, pero lo tengo que ver en lo particular porque es muy tardado estar esperando a que toque el turno. Pero lo importante que ahí va, hay Macalángelo para rato, sí, para seguir echándole ganas para adelante. Sí, eso sí, máxime tenemos en puerta el campeonato de la Copa Telmex, y ahí tengo a puras muchachas, y entonces lo malo es que, como digo, no hay apoyo para nada. Entonces anda uno de limonero buscándole, entonces ya ellas son pentacampeonas del 2009 a 2013, y en el 2014 no, porque se jugó la Copa del PRI. Ajá. Y entonces nos fuimos a Ciudad Victoria y entonces y fuimos campeones estatales de ese torneo, entonces y en el otro fuimos subcampeones por motivos de que se juntan las cosas. Ajá, pues porque vamos, entra Macalángelo en un tema muy importante para ubicar pues el contexto. Empezaremos por decir que aquí tiene una camiseta emblemática, los Macalángelos. En realidad pues estamos entre varias de las actividades que pues, podemos platicar con Miguel, un promotor deportivo desde hace muchos años. ¿Cuántos años como promotor deportivo básicamente del fútbol? Bueno, ya tengo oficialmente 30 años. 30 años, ajá. Ya en serio. Entonces, antes en el Incufides, todos los torneos de la juvenil, entonces ahí estaban en la juvenil A y fuimos muchas veces campeones. Digo, de los grandes recuerdos que hay es, por ejemplo, haberle ganado a Esparza, el gran entrenador y gran
jugador profesional, A Héctor. Héctor Esparza. Entonces a ese se le quitó, iba de líder invicto. Nosotros también íbamos invictos, pero en el segundo lugar. Y nos enfrentamos, se le ganó a él y le quitamos el invicto y lo bajamos al segundo lugar. Al final nos encontramos en la final, de vuelta los macareños contra Héctor Esparza y le ganamos la final. Esa es una de las cosas más bonitas de la vida. Otro de los aspectos fue cuando estaba la Real Sociedad, que tenía 3 equipos, 3 selecciones, A, B y C. Y entonces cuando nos enfrentamos con la A, que era el equipo más fuerte, nos golearon 7-0 en la tierra. Y entonces el señor Rojas nos invitó para que participáramos en la final, llegamos a la final para que fuera contra la Real Sociedad en el estadio Francisco Villa. Entonces pensábamos que nos iban a golear. Acá en la tierra se habían goleado, ahora en el Zacate, que nunca lo pisábamos nosotros, porque nos van a ganar. No, le ganamos 1-0. Después no nos querían dejar entrar a la eliminación porque estaban molestos los agentes del señor Rojas. Ya se habló y ya se terminó en ese aspecto. Ahora, en el aspecto después, cuando entré a la Facultad de Derecho, hace 25 años, entonces, 30 años, entonces era el director Aquiles González, Navarro era el que no ponía ni no jugaba, como él no jugó ni canicas, entonces, no tenía allí, tampoco no nos hacía nada por ser, entonces ya metí y hicimos una canchita de básquetbol y ahí jugábamos futbolito. Entonces, llegaron las mejores premiaciones, mejor que en la Liga Municipal, y entonces después de los torneos mandábamos a hacer al químico López, que era maestro de la Facultad de Derecho, el químico López. Entonces nos hacía él las heribertas, famosísimas las heribertas, pero entonces habíamos en tres secciones, para los que apenas para las muchachas y para los que no podían tomar, para los que ya estaban tomando y los que bien borrachotes. O sea que yo había tomado de las terceras, de los borrachotes, ¿verdad? Claro. Entonces, pero lo mandé a hacer con él porque en los estudiantes siempre había el aspecto de las heribertas, pero entonces cada quien hacía como él quisiera. Entonces no le tenían la fórmula necesaria y entonces ahí está que por eso a veces tomaban una y se andaban cayendo bien borrachotes y cursientos y toda esa cosa porque no hacían bien las cosas como deben de ser. Pero entonces fueron muchos años, pues ha sido muchos años, pues, entre otros, pues, con ese equipo de los Macalángelos, pero además también tengo entendido que no solo es el caso de los varones, también de las mujeres, esto está, además de Macalángelos, también Macalángelas, ¿estoy en lo correcto? Sí, pero primeramente fueron los muchachos, yo no quería meterme con los muchachos para evitar malos entendidos, porque coqueteaban para meterlas y dije, no, porque me tuve un problema. Y entonces nomás las alineaba y les daba consejitos, pero no me metía con ellas de plano. Entonces, ya ahí en la escuela de Derecho, que ganábamos también todos los torneos universitarios, la mayoría, a los mejores equipos. Entonces, ahí donde hubo una de las mejores satisfacciones fue cuando se le ganó al TEC de Zacatecas, que traía a jugadores pagados, muy profesionales o semiprofesionales. Y entonces en el estadio Francisco Villa también jugamos ahí, estaba todo el tecnológico con todos sus maestros, porque fueron decisiones del señor director, y con nosotros nomás había 9 muchachos. Y entonces así empezamos, íbamos a conocer. Entonces ya empezaron los 9 muchachos a gritar ñape, ñape, Víctor Reina. Entonces ya dije, a ver, cambies pues, y ya faltan 10 minutillos. Y entonces ya, caliente, no, ya estoy caliente, entre pues, entre. Y en eso, entrando, a los 3 minutos, le mandan un centro y mete el cabezazo y mete el gol. Hijo, yo bien emocionado, voy a felicitarlo, abrazarlo y dice, ay, a veces ya somos cagadas, vamos a ser los campeones. Más hay que cuidarnos bien.
y entonces dice, ¿eso qué? ¿Eso qué? No sudé ni la camiseta. Me meto un ratito y ya, pendejo, pero lo que hiciste es el campeonato de uno de los mejores campeonatos. Entonces, a veces jugábamos contra selecciones de otras escuelas, porque nosotros en la Facultad de Derecho eran puros estudiantes de allí, y en cambio en otros lugares había seleccionados, pues eran selecciones del TEC de Monterrey, del TEC de Zacatecas, y entonces, pero siempre, normalmente se les ganó, fueron las selecciones grandes. Bueno, entonces tal suerte que toda esta actividad de tantos años del impulso de promover el deporte, básicamente, insisto, el fútbol, dentro y fuera de la universidad, genera, entre otras cosas, pues que en el año 2005 recibe Juan Miguelito, mi amigo Miguelito, el premio estatal del deporte. ¿Cómo fue esto? A ver, ¿cómo supiste de que se te entregaba el premio estatal del deporte? No, pues es que dijeron que metiéramos nuestro currículum, los que quisiéramos participar. Ajá. Entonces, por primera vez molesté yo a las personas del DAF de la universidad para que me hicieran una carta para que fuera yo representando a la universidad como promotor deportivo. Entonces, y sin cobrar ni un centavo, ni un quinto, nunca cobré ni un centavo hasta la fecha, no he cobrado ni un quinto. Entonces, todo de limosna y pidiendo aquí y allá, y nos han apoyado. Entonces, ya me dieron el apoyo, nos dieron una carta de que era promotor de allí, de la Facultad de Derecho. Entonces ya metí mis papeles, todo mi currículum, todo lo que llevaba en los campeonatos se ganaban y toda esa cosa. Y entonces pues empezó la situación agotando en contra mía, nomás que un cieguito que caminaba, que corría, entonces él se dijo, oiga, espérese, estas gentes que están promoviéndolas, esas cobran. Entonces, si no cobra, ¿por qué van a votar por él? Claro. Están ya con dedazo, esto no. Yo digo que hay que analizar los aspectos, y ya después de que terminó él, ya después los demás votaron ya a mi favor. Entonces, con un reconocimiento a la trayectoria del trabajo, pero además a que se hace de manera desinteresada. Exactamente. Puesto que no se hace en base porque vaya a haber un pago, una retribución. Nunca, máxime en la Facultad de Derecho, a veces andaba yo sufriendo porque ni para el árbitro me daban del torneo universitario. Yo recuerdo inclusive, bueno, pues porque nos conocemos desde hace varios años, dentro de ellos allí en la Facultad de Derecho, en el que tengo el honor también de ser maestro en esa facultad, y recuerdo a un Miguel en el cual, con algunos amigos maestros, oiga, pues ayúdenme para pagar el árbitro. Después, no solo no cobro, sino que inclusive consiguiendo recursos para promover el deporte, para promover el fútbol. Para los uniformes, para el arbitraje y nada. Entonces, en una ocasión, que no tenía dinero, que nadie compraba, fui a la Procuraduría y con los grandes agentes del Ministerio Público que habían sido de la Facultad de Derecho, les pedí el apoyo, y entonces entre todos los que estaban ahí me dieron 50 pesos. Ya no jamás me voy a pedir a los abogados. ¿Qué dijo? No sé, que se queden pobres, ¿verdad? Y los salieron de ahí. Y es que es lo malo que la mayoría de los universitarios se olvidan de su escuela. Hay algunos que no, que en la escuela de ingeniería hay muchos que quieren mucho a su escuela, a su facultad, y les ayudan. Y acá en la escuela ha habido gobernadores, ha habido secretarios generales de gobierno, bueno, los mejores puestos, y nunca han apoyado a su escuela, ni con un libro siquiera. Claro. Últimamente hay gentes que están apoyando con un libro, pero porque les dicen que tienen que donar un libro, si no presentan su examen profesional. Entonces están a fuerzas, pero los señores grandes, los grandes ministros, los agentes del Ministerio Público, los procuradores, los abogados litigantes, nadie se ha preocupado por donar
un libro a su favor. Nos falta mucha solidaridad, nos falta desprendimiento, agradecimiento. Cariño. Claro, amor a la que los hizo. La madre, es el alma mater. Por eso, de ahí se hicieron, y todo lo que tienen, a esa... Y además muchos de ellos, han logrado grandes éxitos en su vida profesional. ¿Por qué no decirlo? Algunos inclusive también como consecuencia de su desarrollo profesional han llegado a tener recursos económicos importantes. No. Y que pueden de un lado o de otro. Falta amor, eso es una de las varias cosas que podemos platicar con Miguel, pero bueno, está la faceta de ese Miguel, ese Macalangelo, el famosísimo Macalangelo, también le decimos que el ciego Miguel, no ve, pero a quién friega, ¿verdad? No me dicen de cariño. A ver, quién te bautizó con eso del ciego Miguel? A ver. O lo recuerda. El médico del Aquiles. Ese Aquiles González Navarro. No es muy un bribón. Sí, baboso. Y él fue el que te dijo que ciego Miguel. Sí. Y el Macalangelo me lo puso el maestro Pérez Cuevas. Pensaba que yo era Miguel Ángel. Y entonces me dice Macalangelo. Ahí le mando a estos. Cuando estaba en el gobierno de Pámanes Escobedo, que estaba el Frente Popular, recomendándome a campesinos para que empezara rápidamente con el sistema de le hice caso. Pero después dije, caray, Macalangelo, creo que sí. Entonces ya fue donde ya le puse yo a entonces, porque estaban los búhos de Sánchez Cárdenas y estaban otros tecos ahí, entonces dije, bueno, y yo voy a poner mi equipo también pues a Chihuahua. Claro. Entonces le puse Macalangelo. Pues entonces ahí tiene auditorio, dos de los motes aquí de Miguel, en realidad pues inspiración de dos grandes personajes, el del ciego, Miguel, de Aquiles González Navarro, y agrega él aquí, el mendigo Aquiles, y ahí está imitando. Parece que tiene doña, pero no está quemado. Y por lo que hace al de Macalangelo, pues el maestro Pérez Cuevas, ¿verdad? También un gran personaje. Pues fue el que vino a transformar todo Zacatecas en el aspecto de las invasiones. Claro. Aunque estaban arregladas desde México, pero bueno, porque mucha gente sabe de que ese era un parapeto grande para poder, porque Echeverría no quería entregar el poder, quería levantar a todo el país en que era un caos para no entregar el poder. Claro. Y entonces pues ya les pararon su cuento, y Pérez Cuevas después hizo muchas cosas. Pero bueno, entonces ahí está el origen de dos de los motes famosísimos de Miguel. Ahora, pero pensando en Miguel, que es el zacatecano que ha transitado la historia reciente de Zacatecas, simplemente un dato que yo no sabía. Tu abuelo Miguel, a ver, ¿cómo es eso que fue 15 veces gobernador? 18 veces gobernador interino. A ver, ¿cómo estuvo eso? Es que antes con el general Bañuelos, cuando salía el general fuera de la ciudad, entonces pedían permiso al Congreso y ponían a su interino para que no les dieran el mentado pinochetazo, después se conoció como pinochetazo. Entonces siempre lo dejaba él. Entonces a veces por 3 meses, por 5 meses, y entonces fueron 18 veces las que fue gobernador, y una constitucional también, ya cuando estaba por terminar, por 3 meses también fue constitucional, que aparece en los libros de la SEP, de la escuela, y además hay un libro de Emilio Rodríguez que también viene allí, vienen todos los gobernadores, y ahí viene todas las veces que fue mi abuelo, y entonces hay otro libro más chico que vende la universidad, también ahí viene él. Cosa rara que el PRI no tiene su salón de gobernadores, y no aparece el que ha sido veces más gobernador, aunque haya sido por un ratito, pero fue gobernador.
Y vamos, en la historia si checamos los libros de historia de México, por ejemplo, yo recuerdo una edición que había hace algún tiempo donde venían las fotos de los presidentes de México entre toda la historia, y ahí se señalaban presidentes aún de aquellos que lo fueron por poquísimo tiempo. Es más, estaba el caso emblemático de aquel caso en el cual aquel que duró menos de una hora cuando se da la transición y que entra Victoriano Huerta, pues aún en ese que no recuerdo el tal nombre de ese, pero fue presidente y aparece ahí. Y luego, y cuando estaba en una de esas veces de gobernador, un comerciante, un español, le recomendó que por qué no introducían el agua a Zacatecas. Dice, no hay dinero, ¿cómo no? En la cerveza, que les pongan un aumento a las cervezas, y entonces cada cerveza que se tomen, pues ahí te van dejando. Entonces fue como se introdujo el agua a Zacatecas con mi abuelo, pues gracias a ese español que le dio el consejo de que por medio de la cerveza sacaran sus centavitos. Okay. Ahora, pero otra faceta de Michelangelo, insisto, lo que pasa es que tiene muchas facetas y solo comentaremos algunas de ellas. Otra es como funcionario o servidor público. Tengo entendido que en el periodo del generalísimo don Fernando Pámanes Escobedo, trabajaste en gobierno del estado. ¿Cómo fue esa cuestión? Fui es que, como le digo, mi abuelo quiso poner a un general, Juan Contreras, para gobernador, y no pudo contra Minero Roque. Entonces después agarró al general Pámanes Escobedo. Ajá. Entonces anduvo luchando con él durante 18 años, hasta que se hizo. Entonces ya llegué yo allí, pues anduve toda la campaña, y entonces llego yo, y entonces el secretario general de gobierno, Uriel Márquez Valerio, no tenía quien me ayudara. Y entonces me invita a él. ¿Quién? Uriel me invita a mí, vente aquí conmigo, porque como sabía que yo era el consentido de allá de la mesa grande. Entonces, porque a Uriel era un enemigo de la bota, le echaba madres y toda esa cosa. ¿De la bota? ¿Cómo de la bota? Del general, de los militares. Ok. ¿Verdad? Y entonces, pero haga de cuenta que era peor que un vampiro de un crucifijo. ¡Ay! Así le era, se enfurecía hablar del general. Dije, va a venir él. No, que es un hijo de esos mendigos, ¿sabe qué? Que mataron, así que ¿sabe qué? Y entonces fue el que le salvó el gobierno. Y después decían que él era el que manejaba al Frente Popular. Porque como fue que de izquierda, entonces, pero se metió a la derecha tototota. Entonces fue el que le salvó el gobierno a Pámanes, porque por su forma de actuar. Pero entramos a las 9 de la mañana y salíamos a las 2, 3, 4 de la mañana. Era muy sacrificado, pues. Sí, y sin lana, pues que el sueldillo chafa que nos daban, y no, como era muy especial el licenciado Uriel, digamos tacañote, cuidaba mucho el dinero del gobierno. Entonces no le daba a uno nada. Para nada, en los tiempos ahora tiempos de gentes que vemos que se dedican a la corrupción y nada. Con el licenciado Uriel no había nada de eso de corrupción. Era imposible pensar en que el licenciado Uriel se corrompiera. Él hasta sacaba, copiaba lo que iba a firmar de Carlos Mier y todas esas cosas para ver que no hiciera chapuza. Entonces, pero y entonces la señora donde entraba pensó que con Salvador, el tesorero, iba a sacar dinero porque era amigo del general desde niños. Y entonces el don Salvador Acosta dijo, no, ni un quinto para ti. Oye, ¿y cómo era tu trato con el gobernador, con el general Pámanes? No, pues es que él pensaba que yo era el hijo de don Antonio Ramírez. Me decía Toñito, siempre desde cuando estábamos en México, que íbamos allá a Bolívar 27, tercer piso, cuando vino de Cuba, porque fue el plenipotenciario y se trajo a una cubana, nomás que Ana María se le metió, y era una que dice periodista, y así se enteraron de muchas cosas. Era grande la cosa y se hizo el relajo. Entonces fue la cubana allí a Bolívar 27, tercer piso,
y entonces encontró a Ana María allí, entonces traía su faldita, entonces le dijo a mi abuelo, bueno, Antonio, ¿qué pasa? Pues aquí, ¿qué es un burdel o qué? Mira, ¿ves esa vieja qué? No, pues Y entonces llega mi general y se junta el mandado, y ya se retira él y dice, vete, espérame, yo voy. Y entonces está cansado de ver, y entonces lo siguió por las escaleras, no por el elevador. Los agarró y le metió sus cachetadas ella a los dos. Y entonces se siguieron escribiendo. Entonces cuando se acabó Palacio del Gobierno, mi general, bueno, pues las cartas, vea, ya me escribieron las cartas. ¿Cuáles cartas, señor? Las cartas que está en Miami, que no, yo le entendí que no, me voy cayendo y se va quemando, no, hay que ¿Y los 6 años del periodo del general estuviste trabajando ahí? Sí, todos. Entonces, no me pude ver a Ana María. ¿Por qué? Porque pues yo era conocida de las otras, no de ella. Entonces, de ella hasta después, cuando vino el presidente de la República aquí, que vino día como permiso, fue cuando se lo consiguió. Y entonces ya mi abuelo pues siempre se iba con ella. Entonces una vez me invitaron a la casa a que vente, Toño, que vente a almorzar, y era para que se viera el testigo que se casaba con Ana María. ¿Sí? Entonces iba a ser el general, antes de ser gobernador, iba a ser el general de la Defensa Nacional. No más que Rodríguez Elías y Cuenca Díaz le metieron, junto con el presidente saliente, una contra la que él no. Entonces fue Cuenca Díaz, lo mandó a Chihuahua para que él estuviera allí, mejor que a ver si lo mataban en las guerrillas que había. Pero entonces entiendo que en realidad pues trataste a muchos exgobernadores. ¿A Panchito García sí lo trataste también? Sí, muy bien. Llegamos a tomar nuestros chingüiringuis y a jugar barajas. Se echaban sus pistos. Bocadito. Allí en el despacho el licenciado que fue presidente del Congreso con el licenciado Cervantes Corona, era de los en este despacho había una avenida Hidalgo. Pero pues si no, pues ahorita te acuerdas. Y entonces pues ahí jugábamos, empezamos a jugar dominó, y que de 5, de 10 y de 15 pesos iba el licenciado Magdaleno Varela Luján, porque era el secretario general del gobierno, y entonces yo era el secretario de él, de Varela. Pero o sea, me aventé el paso de la muerte con Uriel con el licenciado Varela. Y yo te decía, no, con usted no, véngase a trabajar conmigo. No, le decía, no, porque mi abuelo se acaba de pelear con el señor gobernador y le dijo, ¿sabes cuántas groserías de esa cosa? Voy a decir que yo. Dice, no, dijo el licenciado Varela. No, véngase conmigo. Yo le invito a que trabaje para conmigo, no con el gobernador. Bueno. Ahora, y al exgobernador, a Chabelo Rodríguez Elías, ¿sí lo trataste también? Sí, máximo que le decía yo que cuánto pagaba él para que no saliera un gobernador que lo superara, porque puros pendejos y no había ni cuánto les paga para que saquen a puros pendejos, dice el ingeniero. Precisamente fue él quien nos dio la madera para hacer el estadio, la primera vez de la Ola Naranja. De la Ola Naranja. Se dijo, bueno, ¿qué? Cuando fuimos allí a Durango, no, cabrón, me hacen pendejo. ¿Quién sabe detrás de ustedes? No se nadie. ¿Cómo que nadie? No, en serio, búsquenlo, ¿verdad? Entonces vio que estaba uno solo, y entonces regaló la madera, no la vendió, no la regaló. Y entonces hasta mandó ponerles llantas nuevas a los camiones que llevamos, porque iban unos camiones que nos prestaron del gobierno del estado, bien jodidos, y entonces les puso llantas nuevas y toda esa cosa. ¿Y a Pedro Ruiz González también lo trataste? Sí, es que porque en esa época el grupo de la muerte, los alcoholes negros,
No, porque antes había unos cuentos, los halcones negros, bien fregonzosos, y esos se pusieron alcoholes negros. Alcoholes negros. ¿Quién y quién? Antonio Ramírez Avilés, que era mi tío, hijo de mi papá, que fue de los portugueses. Entonces, los Falcón, Mendoza, los Huesos. Entonces era un grupo grande, entonces todos se metieron a la política con don Pedro Luis González. Máxime, el último, todavía cuando entregó su gobierno, allí con los Mendoza, con don Carlos Mendoza, aquí por la colonia, dice nada. Y entonces ahí don Pedro Luis González les dio su sobre a Larga y a Castaneda Ruiz, al tesorero y al secretario general de gobierno. Y entonces, Chihuahua, pues ya dije, ya está, ya. Entonces, después, cuando terminó General Pablo Escuedo, voy y le digo que me ayude, que me apoye. Y me dice, bueno, pues te puse en un lugar donde pudieras agarrar dineritos para ti, toda tu descendencia. No agarraste nada por pendejo. Bueno, no te dan nada por pendejo. Así, entonces yo lloraba de rabia y coraje. Entonces ya desmenté ahí está la madre, toda esa cosa. Entonces dije, mendigo ratero, se robaron los patritos de Carrara del panteón para llevarnos a Mazatlán, pero mendigo ratero. Le doy cerronazo a la puerta, me salgo y le doy cerronazo a la puerta, y en eso los soldados, porque ya era el jefe militar, tenían que respetarlo. ¡Ay, cabrón! Dije, entonces, y los judiciales nomás, ¿qué pasó, Miguelito? Entonces, pero los soldados, ¡ay, hijo de la fregada! Entonces iba llegando Aquiles González, mendigo chismoso. Entonces, en eso sale mi general, déjenlo, no le hagan nada, déjenlo que llore por pendejo, que se desahogue, fíjese nomás. Entonces el Aquiles, medio mundo, pues hay que anduvo, platique que lo que tuvo general, porque ya me dijo, le hiciste su casa a tu bolero, y para ti nada, por pendejo. Pues lo pusieron un día y nada, ¿verdad? Qué caray. Y entonces así quedó. Qué caray. En realidad, pues, con muchos exgobernadores has puesto en realidad convivido. Por ejemplo, con Genaro, que nos dio el apoyo de 750 millones de pesos para la obra naranja. Claro. Así es. Allí en el aeropuerto fue cuando me quería dar a trancazos. Yo dije, no, pues porque yo me peleo con el gobernador, con Genaro, y no son buenos. No. Pues en realidad, estimado auditorio, pues con Miguel se puede platicar de tantas cosas. Podemos platicar de su convivencia con exgobernadores, con políticos, con universitarios, con personas comunes. No, con músicos, por ejemplo, el arreglista, uno de los mejores arreglistas de México, Cay Pérez, que nos llevó a Armando Macías y los indios Palomaras a grabar a México, porque antes habíamos grabado en Mazatlán, en Discos Tambora, ahí yo era el baterista, y entonces... Pues como decíamos, en realidad con Miguel podemos platicar de muchos temas, un zacatecano en la vida de Zacatecas, temas de personajes, de lugares, de etapas históricas, etcétera. Y aquí nos podríamos pasar horas y horas platicando muy agradablemente con Miguel, además con esa picardía, por un lado la profundidad, pero por otro lado esa picardía que le caracteriza. Miguel, no quisiera concluir sin antes un mensaje que quisieras tú expresarle a la sociedad zacatecana, de ese testigo, ese presencial de mucho del devenir reciente de Zacatecas. No, pues que las familias estén unidas, para que no haya tanto problema, todo está la base en el lugar, pero para que haya base en el lugar, los gobiernos deben de intervenir para evitar tanto relajo, tanto pleito entre las mismas familias. ¿Por qué? Porque están sin trabajo, están sin comer los muchachillos, y entonces abren un agujero el gobierno y abre otro, pero entonces no hay seguimientos, entonces y los policías impreparados. Claro. Yo no sé por qué meten tantos millones y millones de pesos si no se ve
el avance. Claro. Y entonces el que sufre es la sociedad. Claro, claro. Entonces, ahí están los aspectos que yo quisiera que verdaderamente hubiera el deporte para los niños, pero que verdaderamente se hiciera para apartarlos del vicio. Pero eso es una vil mentira. Nomás se hacen inauguraciones de canchas y toda esa cosa, pero para la pura fotografía. Claro. Y ya se cierran y ya no hay el apoyo necesario. Claro. Por ejemplo, en la pinta van los gobernadores, exgobernadores y todo, que eran diputados y presidentes municipales, y ahí está un campo, en la pinta. Pero ahí está como está Gerardo, el locutor y comentarista. Entonces, pero más para arriba, en la Díaz Ordaz, hay otro torneo de una familia, de unos señores que han metido muchas ganas y que están juveniles, están mayores y femeniles. Son tres torneos en uno de Semana Santa también, y ahí no se para nadie. Entonces hace falta, ¿verdad? Pues mucho apoyo, ¿verdad? Mucha promoción. Nomás es que donde vienen ellos es a donde está la publicidad. Claro, claro. Y no les interesa todo lo demás. Hay una diputada, Judith, que es así, va para allá, para de esos das, y entonces, pero ella sola y como anda en México para acá, no hay una continuidad. Claro, claro. Pero el chiste es que hubiera unificado los criterios. Pueden hacer miles de cosas deportivamente. En la Encantada pueden poner lanchas para que empiecen muchas gentes a remar. Claro, claro. Hace falta, además, pues apoya eso, ya hace falta voluntad. Y ¿no? muchas voluntad, cosas. Entonces ahí se demuestra que no hay comunicación de nada. O sea, que cada quien les tira para su lado. Claro, claro. Y no hay una unidad para hacer la continuidad bonita. Entonces, por eso, ojalá y los gobiernos, tanto municipal como estatal y federal, puedan verdaderamente trabajar en bien de las familias, no nomás Zacatecas, sino de todo México. Correctamente. Pues ojalá que así sea. Pues Miguel, ha sido un honor estar platicando contigo, comentarte que con el deseo de que te vemos que vas avanzando en la cuestión de tu salud. Pronto estarás corriendo y echándole ganas para adelante, y tú sabes que es nuestro mejor deseo, y además agradecerte siempre por tu generosidad, por tu alegría, por tu picardía de la vida, porque es parte fundamental. La vida es bella y hay que saberla disfrutar y vivir. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Gracias a ti y al joven Elías. Un gran saludo para Elías Barajas, que es uno de los grandes promotores de la televisión. Bueno, un saludo para el licenciado Elías, mi compadre, que va a estar viendo con mucho interés esta entrevista. Pues, estimado auditorio, fue esta su sección, la entrevista de la emisión del día de hoy de La Verdad sobre la Mesa. Estuvimos con un auténtico zacatecano en la vida de Zacatecas. Si le parece, vamos a unos comerciales y continuamos con la siguiente de la emisión del día de hoy. Adelante, por favor. Gracias, Miguel. No.